Bueno, vamos a empezar. No sé, déjame. mm, ok. Bueno, como nos quedamos en la clase pasada, em, ya definimos una variable aleatoria discreta como el conjunto como una función que lleva a los puntos del espacio muestra y le asigna un número real. Y lo mismo aquí en el caso de una variable aleatoria continua. Ujú. Si la variable aleatoria es continua, estamos hablando de la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores en un intervalo del eje real. ¿Ok? Aquí en vez de las xy, ahora son una x que está en el intervalo AB. Pero hay también una densidad de probabilidad asociada a la variable aleatoria continua, y aquí le ponemos la letra griega es la psi, que identifica como aquella variable que es la variable aleatoria continua, cuyos valores están en ese intervalo del eje real. Entonces, aquí dice, ¿no? Tal que la probabilidad de que psi tome valores en el intervalo se define de esta manera, y la W de psi de x diferencial de x, esta cantidad es la densidad de probabilidad, y la W de psi de x es la probabilidad de encontrar la variable aleatoria continua en el intervalo x más dx. Entonces, está claramente identificado una variable aleatoria discreta de una variable aleatoria continua. Las discretas simplemente son las que podemos sumar y podemos contar, ¿no? Y, por ejemplo, el promedio es la suma de todos los valores que ya vimos, la varianza, el segundo momento, la varianza, la desviación estándar, que son las cantidades importantes, digamos, de alguna manera, que nos dice cuando un sistema, una variable aleatoria, pues eso es importante conocer estas cantidades, ¿no? En general, pues todos los momentos, si es necesario, x promedio, x al cuadrado, x al cubo, x a la cuarta, etcétera, todo eso. Cuando la distribución de probabilidad es gaussiana, cuando la P es esa campana, en el caso continuo, por ejemplo, todos los momentos se conocen, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, todos los momentos. O sea, ¿por qué? Porque sabemos perfectamente cuál es la distribución de probabilidad. En el caso de variables aleatorias discretas, pues son puntitos, son barras de valores, ¿no? Das un valor, tienes un valor P de X, das otro valor de X, tienes otro valor P de X1, P de X2, y si eso, pues va más o menos formando una función, una envolvente. Pero bueno, caso discreto es simplemente valores, puntos que podemos encontrar en la función de distribución como función de X, Y. Entonces, pero pueden ser continuas, entonces ahí sí es una función continua, y pues la distribución normal, como vamos a ver más adelante, es una de ellas, ¿no? Y eso es. La densidad de probabilidad también satisface que es mayor o igual que cero y que está normalizada. Igual aquí, en el caso discreto, la P de X y es mayor o igual que cero y está normalizada, pues quiere decir que la suma de todas las probabilidades es igual a 1. Y el equivalente está aquí. La distribución es positiva definida y está normalizada. El rango de valor de los valores de X en la variable psi es de menos infinito a infinito, todo el eje real.
Los momentos de psi se definen como ya vimos, aquí está la definición. En vez de una suma, solo es una integral, porque esta distribución es continua, es una función y la variable es continua también. Cuando se pone en el lado izquierdo, se pone la variable aleatoria en mayúscula, si es X, si es Y, si es Z, si es la psi, si es la eta. Adentro se pone la variable aleatoria en minúsculas, ¿ok? Entonces aquí está la forma alternativa de escribir una densidad de probabilidad. Ya vimos, en resumen, la densidad de probabilidad, la W de X, de psi de X, es el promedio de la delta de Dirac de X menos la variable aleatoria, ¿sí? La psi. Entonces, nada más para la derivada de la función paso es precisamente la función delta de Dirac. Pero nada. Por otro lado, asumiendo que la función es diferenciable, la variable bla bla, entonces teníamos que esto se puede escribir de esta manera también, en la P de psi menor igual que X más de X menos P de... Si uno desarrolla el C de Taylor de esta función, se cancela esta con la primera y nos queda solamente el primer orden, y es la derivada de la P con respecto de X, para que la P sea menor o igual que X. Sea esto también. La otra forma de decir en función de la función de distribución de la P, y esta es la densidad de probabilidad, ¿no? Entonces, bueno, si una variable aleatoria es discreta, su distribución de probabilidad se puede escribir en términos de una variable aleatoria continua, usando la función delta de Dirac. Entonces, vean aquí, los valores discretos de la variable aleatoria, pues son las xn, la probabilidad para una variable aleatoria discreta, pues así ya lo vimos anteriormente, y multiplicamos por esto, obtenemos la densidad de probabilidad continua para una distribución discreta de valores de variables aleatorias. Eso es lo que nos dice que si conocemos esta función de distribución para una variable aleatoria discreta, si la conocemos, le multiplicamos por esto y le sumamos esto y obtenemos la distribución continua. Eso también podemos checar en su momento siendo Pn el valor de la probabilidad en cada xn. Bueno, aquí la literatura dice que la P es la función de distribución, mientras que esta es la densidad de probabilidad, aunque muchas veces se suelen tratar como la misma. De la expresión 2.16 es fácil verificar que se cumple la condición de normalización. Ya les demostré que sustituyo esto, saco la P de xn porque está integrado con dx, la variable de x es y la xn no, y entonces cuando uno integra la función delta de Dirac, x menos xn de x es 1, entonces nos queda esto que es justamente lo que uno espera, que la distribución de probabilidad continua está normalizada. Y si uno usa esta definición para el caso discreto, se ve que efectivamente es correcta el argumento de que esto es pasar de una discreta a una continua, se usa esta expresión. Entonces, ya vimos que cualquier función usando la delta de Dirac se puede escribir así. Esa es una definición de la función delta de Dirac, multiplicada por una función integrada de menos infinito a infinito, siempre nos va a dar evaluado la función delta de Dirac en el punto E, en la psi, ¿no? Y si yo tomo el promedio, pues el promedio va a actuar en donde está la variable estocástica, en este caso es la psi, entonces actúa en la función delta. El promedio de una suma es la suma de los promedios, ahí está, ¿no? Nada más pasamos de la integral, un promedio de una integral es la integral de los promedios. Pero ya sabemos que la W psi de X, ahí está. Y esta es por definición el valor esperado de la función f de X, y ahí está. O sea, al lado izquierdo ponemos la función f de psi, y adentro de la integral es la función f de X, los valores de la variable psi le corresponden. Déjenme nada más hacer para terminar de decirle es cuestión nada más de familiarizarnos con
con las notaciones, ¿no? Entonces, fíjense bien. Si yo pongo, fíjense bien, si yo pongo que X es una variable aleatoria continua, variable estocástica continua, sus valores es continuo, entonces tengo el intervalo X y X más dx. Entonces, su densidad de probabilidad la puedo definir así. La probabilidad de que la variable X, esto es la probabilidad de que la X grandota, voy a poner así, de que la X grandota esté en X ya no me alcanzó, pero lo voy a... Ok. Ay, espérame, no lo estoy grabando, que luego se me pasa. No, sí, sí está grabando. Ok. Entonces ya quedamos que eso es la probabilidad de que la variable aleatoria X esté en el intervalo. Si Y es una variable aleatoria también continua, entonces que toma valores entre, vamos a ponerlo así, y más de Y. Nada más es cuestión de notación. Entonces, ¿quién es esta densidad de probabilidad? Automáticamente, ¿no? Es la probabilidad de que la variable aleatoria Y, o sea, esté en el intervalo y esto. Entonces, así por el estilo. Nosotros decidimos poner W si de X, de X. Entonces, ¿quién va a hacer esto? Pues aquí es la probabilidad de que la variable aleatoria sí esté en este intervalo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿quién sería esta? ¿No? Pues la misma, pero aquí sería Z menor o igual que la Z mayúscula, menor o igual que Z más diferencial. La probabilidad de que la variable aleatoria Z, la variable estocástica Z mayúscula, esté en el intervalo Z y Z más de Z. La otra que también se puede usar es eta, y aquí puedo poner cualquier variable, por ejemplo, X también. No necesariamente tenga que ser lo que pasa es que aquí, ¿qué variable minúscula le corresponde a la eta? Pues no. La X mayúscula es la X, la Y mayúscula es la Y, y la Z mayúscula es la Z. Pero aquí puedo yo definir esto. Y otra vez, aquí es la probabilidad de que la variable eta esté en el intervalo X más de X. Y así por el estilo. ¿Ok? Entonces es cuestión... Ahora, la pregunta es, muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿qué significa que yo tenga del lado izquierdo, por ejemplo, siempre recordemos que siempre del lado izquierdo va a ser la variable mayúscula y el lado derecho va a ser la variable minúscula en la integral. Por ejemplo, el valor esperado de X mayúscula debe ser la integral de X minúscula. ¿Puedo yo asociarle esto? No pasa nada. El valor esperado de una Y mayúscula va a ser la integral de Y minúscula, por la W de Y mayúscula por Y minúscula diferencial de Y.
Y así por el estilo. Todas las variables aleatorias que uno quiera definir, ¿ok? Y luego ya se hace ya inclusive de manera automática cuando yo le llamo, por ejemplo, esta. ¿A qué variable le asocio? Pues, por ejemplo, la X o Y. Entonces, normalmente hemos puesto que esto es asociado con la X, ¿no? Entonces ponemos así. Pero puedo tener también esta. Y a esta me gustaría asociarle, por ejemplo, la Y. Entonces podría ser así. ¿Ok? Todo nada más es cuestión de acostumbrarnos. Perdón, aquí es esta. ¿Ok? Es la variable Y. Entonces todo eso no debe de confundirnos. A veces la gente pues simplemente ya pone aquí la X, si el promedio de X, el promedio de Y o de cualquier variable. Ajá. Por ejemplo, el promedio de X pues es la integral de X por la distribución de X por de X. Y se olvida uno de estar poniendo subíndices aquí. ¿Ve? Se olvida uno de estar poniendo ahí eta y tal, tal. Todo eso es nada más, esto que pongo aquí es cuestión nada más para entender. A veces ya es automático pensar, dice, ¿cuál es el promedio de Z? Ah, pues el promedio de Z va a ser Z por la distribución de probabilidad asociada a la Z. Entonces, todo depende de cómo nosotros, la densidad de probabilidad que estemos manejando, WP, que normalmente es lo que se utiliza para identificar estas cantidades. Entonces, por eso, cuando uno dice, voy a poner el promedio de una función, de una variable aleatoria, al lado izquierdo pongo la función en mayúscula, por ejemplo, el promedio de la función, esta, pues lo asocio, si quiero, con la f chiquita, f de x, porque la psi está asociando a esta, ¿no? Puedo usar, por ejemplo, f de y mayúscula, promedio, y esto ya sabemos que va a ser f de y, ¿sí? Aquí entra esto y luego la distribución de probabilidad de la y minúscula de y. ¿Bien? Esa es la situación que siempre del lado izquierdo, en varios libros, siempre ponen la variable mayúscula y adentro de la integral la variable correspondiente minúscula. Esa es la cosa, ¿no? Por esto, miren, la f de psi, bueno, voy a poner x mayúscula para que ya no sea la misma que ya puse. Por ejemplo, f de x mayúscula es la integral de la f de x minúscula por la delta. Esto es una definición. ¿Sí? Esta es la definición de la delta de Dirac. Fíjense así. Porque yo les decía por qué aparece, por qué esta f de y, aquí sería, bueno, voy a poner la f de y para que quede claro, en todo caso, f de y es igual a la integral de f de y minúscula, delta de y menos y mayúscula. Por definición, la integral de una función multiplicada por la delta de y menos y mayúscula, pues le corresponde a f de y mayúscula. Por eso, si yo tomo el promedio, pues estoy tomando el promedio aquí. Y por definición, este vale W de y minúscula. Ya vimos que demostramos que la densidad de probabilidad de psi de x es delta de x menos psi. La densidad de probabilidad de y, pues va a ser el promedio de la delta de y menos la y mayúscula. Esa es, por eso es que del lado izquierdo siempre se pone la variable mayúscula y adentro las variables minúsculas. La razón es por esto, que yo puedo escribir la función f de x mayúscula de esta forma. Y si tomo el promedio y resulta que si yo tomo el promedio, resulta que el promedio de la delta pues es la W. Y esta es la definición del promedio de una función de una variable aleatoria. La integral de f de x por la W de x de x.
Ajá. Aquí está, mira, el promedio de la f de psi es este promedio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está clara la explicación? Sí, bueno, para mí sí está claro. Muy bien, muy bien. ¿Quién eres, Nancy o eres Karina? Soy Nancy, profesor. Sí, está bien. Está bien, correcto. Muy bien. Entonces vamos en orden, ¿no? Vamos en orden con toda esta explicación de las variables estocásticas, discretas y continuas. Acuérdense que si sabemos ya las continuas, pues bueno, ya la discreta ya sabemos cómo se puede trabajar. Ahora, vamos a definir, déjenme pasar ahora a lo siguiente. La función característica. ¿Para qué sirve la función característica y los cumulantes? La función característica sirve para calcular los momentos de una, o sea, el promedio de una variable, el segundo momento, el tercer momento. Y si uno conoce el primero, segundo, tercer, todos los momentos, uno puede calcular también la distribución. Si uno conoce la función característica, uno puede calcular la distribución de probabilidad. Aquí se ve, mira, si uno conoce todos los momentos, a partir de si uno conoce la función característica, puede uno calcular todos los momentos, ¿no? Ahí están los momentos, o dado los momentos, vamos a calcular la función característica, y si conocemos la función característica, sustituimos aquí en la transformada de Fourier, de la W, la transformada de Fourier de la función característica, y la función característica es esta, ¿no? Ahorita vamos a definir. ¿Cómo se define la función característica? ¿Ok? Como ven ustedes, mire, aquí está. La función característica es la de una variable estocástica psi, ¿ok? De la psi. Y aquí vamos a poner u como la otra variable de la función característica. Y esto es el promedio de la exponencial de I, U, psi. Ojo con estas dos cantidades que ustedes ven aquí, C de psi de U, están en la exponencial, multiplicado por una I. Eso es muy importante identificar. La U está aquí, la psi está aquí, y nada más le ponemos un número complejo, el número I. ¿Cómo se define el promedio de una función? Bueno, pero acuérdense ustedes que la psi lo estamos usando, que le tenemos asociada la densidad de probabilidad esta, la W de psi, con la variable aleatoria X. Puedo poner Y, no pasa nada, pero la que estamos acostumbrados es decir que la psi la estamos asociando la variable estocástica, los valores X en la recta real de X. Así lo definimos al principio. Por eso lo que yo ya les platiqué en este momento, cualquier distribución, cualquier variable aleatoria, pues la podemos usar de la misma manera. Aquí ya sabemos que la W de psi de X es la que le estamos asociando a la psi. La psi es las variables que toman valores entre X y en el intervalo de X, pues el eje real, ¿no? Bueno, el promedio de una función ahí es donde les decía, en vez de la X mayúscula, de la psi, ahora es la X adentro. ¿Ven? Ahí está. La exponencial de U psi ahora es EIU, pero es por la X minúscula. Sustituimos nuestra variable aleatoria que está al lado izquierdo, dentro de la integral ahora ya va a ser la X minúscula, porque es la que le corresponde a la psi. Y luego, por definición, la integral de una función, el promedio de una función es la función multiplicada por la densidad de probabilidad correspondiente de la variable. En este caso, pues es la W psi de X. Esa es la definición de un promedio. Ahora, a partir de Profesor, la función característica, perdón. disculpe, ¿qué información, bueno, no me quedó muy claro la función característica, Ajá. como qué sentido físico tendría que yo A la ver, calculase? no, a ver, la función característica, y ahorita que estamos viendo, ahorita de ninguna función que estemos dando tiene una contenido físico, porque no estamos describiendo, digamos, la variable aleatoria
si quieres entenderlo así en el sentido físico, la variable aleatoria nos da el resultado que surge de un experimento. Vamos bien de ahí. O sea, la variable aleatoria X, o psi, la psi mayúscula o la X mayúscula, la variable aleatoria es una función que asocia un punto del espacio de muestra, le asocia un valor real. Pero ese espacio muestra viene de un experimento. Por ejemplo, lanzar una moneda y ya quedamos, ¿no? Entonces yo formo mis puntos muestra. Al lanzar una moneda 3 veces, formo 8 vectores. Con 8 vectores con 3 entradas. Sol, 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 águila, 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 sol, sol, águila. Esos los represento matemáticamente como una W de K. Cada una de ellas, W1, W2. Esos son puntitos que representan un experimento. Entonces, y cuando yo asocio a cada puntito un valor, una función que asocia a ese punto un valor 1, 2, 3, o 3, 3, 1 menos 1, como el caso de la ganancia, gano un peso, pierdo un peso, gano, etc. Estoy asociando valores 3, menos 3, 1 y 1. Esa variable aleatoria, esos conjuntos de valores, son estas X que están aquí. Para el caso continuo, pues sería un intervalo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Pues estoy tratando de encontrar una distribución de probabilidad a partir de una nueva función que voy a introducir. Esto no es más que, si quieres, ahorita cuando dices tú, bueno, ¿qué sentido tiene? Cuando hablamos de la transformada inversa de Fourier de la función característica, de esta función, bueno, pues mira, yo creo que es más geométrico. Cuando tú tienes una distribución gaussiana y le aplicas calcular la función característica, le aplicas las transformadas de Fourier, da otra función. Entonces estás transformando la forma de la función gráficamente hablando en otra forma, en otra función. Si quieres verlo así. Si yo conozco W, puedo encontrar la función característica y viceversa. Y lo único que estoy haciendo es transformarla aplicando las transformadas de Fourier o a la antitransformada de Fourier. Es una forma de... O sea, un espectro, le aplico transformada de Fourier, me da otro espectro. Pero es más de gráficas, de graficar funciones. ¿De acuerdo? Físicamente, no puedo representar la función característica como, no sé, quiero describir un fenómeno aleatorio. Lo que sí es, estoy sumando la función de distribución, que ya sabemos que es la probabilidad de encontrar la partícula en un cierto intervalo, y le multiplico esta función y le sumo, hago la integral. Pues si yo conozco la función W, puedo conocer la función característica y la puedo graficar como función de la variable U. Pero esa variable U como que representa una variable simplemente, ¿no? Entonces, lo único que estoy haciendo es transformar la figura que yo tengo como la W, como una campana. La pregunta es, ¿qué forma tiene la función característica? Pues lo único que hice fue transformarla, integrarla y encontrar una función característica que tiene una forma, una estructura gráfica distinta a la campana, ¿no? Pero entonces ya está en función de la U, de la variable U. O sea, la función característica nos ayuda a calcular la función de distribución, si quieres entenderlo así, mediante una transformación. ¿Ok? Sí, ya más claro. Exactamente, mediante una función de distribución. Exactamente, eso es mediante una transformación. Eso es todo. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver los ejemplos. Entonces, con esta definición de la función característica, no se les olvide, es el producto de estas dos ahí, multiplicado por la exponencial. No es difícil de olvidar y es fácil de recordar. Y el promedio es simplemente esta expresión. E a la IU por la densidad de probabilidad. Ahora, fíjense bien, a partir de la función característica podemos obtener el enésimo momento mediante la siguiente derivada. Dicen
El momento, esta es una definición, M subíndice n es el promedio de la variable aleatoria elevado a la potencia n. Esto, ¿cómo me doy cuenta que vale esto en términos de esta función característica? ¿Ok? Bueno, vamos a demostrarlo. Eso es muy importante. Ajá. Vamos a demostrarlo. Déjenme. Nada más déjenme ponerlo aquí así. Primero, la función característica es que si no. La función característica es la C por la psi de U. Es el promedio de E a la I U por la psi. El promedio de una cantidad es la misma cantidad I U, pero esta le ponemos la X. Y ahora la X y la psi están relacionadas con la distribución de la densidad de probabilidad, que es esta. Y por otro lado dice que el enésimo momento, el momento de cualquier variable, es la derivada, ¿okay? Vamos a definir el enésimo momento, así, es una definición de la variable que estamos trabajando a la n. Y esto, por definición, debe de ser x a la n por w de psi de x de x. Pero también dice que ese enésimo momento es, ese enésimo momento también dice que es esta, y que es la derivada con respecto de IU, eso es muy importante, de la función característica, evaluado todo en U igual a 0. Bueno, vamos a ver si es cierto. Vamos a tomar n igual a 1. Entonces, m de 1 es la psi. Y esto es, perdón, aquí es derivada enésima. ¿Ok? Entonces, esto es derivada solamente de I U de la función característica, una sola derivada, porque la enésima es esta, y lo evalúo en U igual a 0. Me conviene trabajar esta función, este promedio, ¿ok? ¿Por qué? Porque vean, voy a tomar la derivada con respecto de I de U, de la función característica, U. Esto no es más que la derivada con respecto de I de U, del promedio de I U por la psi. Y esto no es más que la derivada con respecto de I U e a la I U psi. Y esto sigue siendo igual, ¿ok? Esto es igual. Fíjense bien, la variable que yo tengo aquí es IU. Puedo sacar la I porque es una constante, pero me conviene porque aquí la tengo. ¿Ok? La tengo aquí. Esto es como si fuera una Y. La derivada con respecto de Y es E a la Y por psi. ¿Estamos de acuerdo? La I es una constante, entonces, pero es más conveniente manejarlo así. La derivada con respecto de Y es de la E de Y por psi, o derivada con respecto de I de U por E a la I de U por psi. Pues la variable es la variable en este caso es IU. Entonces esto es, si ustedes están de acuerdo conmigo, esto es la psi por E a la I U por la psi. Y esto es en promedio.
¿Es correcto? Sí. La derivada con respecto de I de U, de la exponencial de I de U por la psi en este caso, pues esto es como si fuera una constante multiplicado por Y, derivada con respecto de Y. Entonces, pues va a ser la constante por E a la IU de psi. ¿Es correcto? ¿Está claro? Sí, profesor. Ok. Pero lo que nos está diciendo es la ecuación, el momento de orden enésimo es esto, pero todo tiene que ser evaluado en U igual a 0. En este caso nos falta poner, por ejemplo, decir la derivada con respecto de I de U de la función característica de U, pues evaluado, perdón, en U igual a 0. Aquí es donde lo estoy poniendo. Esta es la observación, ¿no? de lo que yo quiero calcular. Entonces, necesito calcular la derivada de la función característica y luego evaluarlo en U igual a 0. Bueno, pues ya lo calculé y vale esto. La derivada U, pero lo tengo que evaluar en U igual a 0. Pues esto es el promedio de epsilon. Y efectivamente, entonces, esto es el momento de orden 1. Ahí está. Cuando n vale 1, esto debe de ser psi, nada más. Y será cierto que la primera derivada de la función característica, que es esta, me da el resultado, la respuesta es sí. Viene la segunda, ¿no? La segunda definición. Vamos a usar esta. Es n igual a 2. Entonces aquí va a ser m2 y aquí va a ser psi cuadrada. ¿Será cierto que esto es, aquí está la derivada enésima? Entonces, ¿será cierto que esto es la segunda derivada con la derivada de IU al cuadrado de la función característica evaluado en U igual a 0? ¿Será cierto? Esa es la pregunta. Pues otra vez, volvemos a tomar nuestro, ya puse aquí para n igual a 2 es este, ¿no? Entonces ya lo voy a borrar porque ya ya no tengo espacio. Este también. ¿Ok? La primera derivada, fíjense bien, ¿eh? La primera derivada de la función característica con respecto de IU, ya lo puse aquí. Ahí está. Y es este promedio. Bueno, más bien, exactamente, sí, el promedio la función característica es el promedio, entonces es este promedio. Ahora voy a volver a derivar. Para sacar la segunda derivada, pues tengo que derivar. O sea, la segunda derivada de la función característica pues va a ser la derivada con respecto de I de U, pues de este, ¿no? Porque la primera derivada me dio este. La segunda derivada va a ser de este, pero entonces esto es el promedio. Si, como esto no depende de la I de U, entonces esto es como si fuera una constante. Vuelvo a derivar la exponencial. Derivada con respecto de I de U de la exponencial es la psi por E a la I de U. Pero como la psi ya está aquí, entonces esto es psi cuadrada por E a la I U. ¿Ok? Entonces, lo que resta es evaluarlo en 0. ¿Por qué? Porque la definición de la función característica, digo, el momento, es evaluarlo en 0. U igual a 0. ¿No? Ahí está.
pero ya calculé la segunda derivada. Ahora simplemente voy a tomar, voy a ver si efectivamente, ¿no? Esto es el segundo momento. Y se ve claramente que sí, ¿verdad? Porque el momento que evaluamos con respecto de I de U al cuadrado, evaluado en U igual a 0, es precisamente como U vale 0 y a la 0 es 1, efectivamente es esto. ¿Bien? Entonces, estamos en lo correcto, que dice que el enésimo momento se define como la derivada enésima de la función característica evaluado en U igual a 0. Ahí está. ¿No? Entonces yo puedo calcular todos los promedios si conozco la función característica. Más aún podemos calcular, recordemos lo siguiente, la función característica es el promedio de E a la I, U, sí. Y esto es, fíjense bien, E a la I, U, X, W, sí, de X, de X. Dice que esto se puede escribir como la suma, que la función característica como una suma. Bueno, pues, de los momentos. Vamos a ver. Estamos de acuerdo que esto, por otro lado, voy a utilizar el desarrollo en series de Taylor de la exponencial. Entonces eso ya todos nosotros sabemos que es así. Este exponencial tiene su desarrollo en serie de Taylor, es esto, multiplicado por la W, sí, de X, de X. La suma, puedo sacar, y me queda esto, inclusive IU a la N, entre N factorial, también lo puedo sacar, y me queda X a la N, W, sí, de X, de X. Uh-huh. ¿Quién es? ¿Se acuerdan quién es esto? ¿Es esta definición? ¿Se acuerdan qué es esta? Este es el promedio de la psi de n. ¿Es correcto o no? La variable aleatoria, el promedio de la psi a la n, es la integral de los valores de la psi, que es x a la n, por su distribución de probabilidad. Pero esto también lo acabamos de definir como m de n. Entonces, si se dan cuenta, la función característica, ¿eh?, se puede escribir como un desarrollo en términos de los momentos. Es esto. También
¿Ok? También se puede escribir en términos de los momentos. O bien, 1 más la suma, para n igual a 0 todo. ¿Cuánto vale m de 0? ¿Por qué m de 0 vale 1? Porque m de 0 es psi a la 0, es 1. El promedio de 1 pues es 1. El promedio de una cantidad constante pues es la misma constante. Entonces está de acuerdo que m de 0 es 1, porque si aquí es 0, es psi a la 0 es 1. Entonces esto es 1 más n igual a 1, infinito, ti igual a 1 hasta n factorial por el momento de la n. Y eso también se puede escribir la función característica de esa manera. Entonces, si volvemos a las notas, aquí están. Ahora sí, si yo defino la función característica de esta manera, puedo calcular, si conozco la función característica, puedo calcular los momentos. Y si conozco los momentos, puedo calcular la función característica. Todo depende, ¿no? Y vean, aquí dice que 222, que una vez conocido todos los momentos, es posible determinar la función característica. La densidad de probabilidad, W psi de X, es la transformada inversa de Fourier de la función característica. ¿Por qué? Porque la función característica es la transformada de Fourier de la distribución de probabilidad. Y la distribución de probabilidad o la densidad de probabilidad es la transformada inversa de Fourier, que es W. Ajá. Bueno, esto. Y uno se pregunta, ¿cómo demostramos que efectivamente es la transformada de Fourier de la función característica? La primera tarea, ¿sí?, va a ser precisamente esta de demostrar que la función de distribución es la transformada inversa de Fourier, tiene esta forma. Entonces déjeme, okay. Vamos a ver. Entonces, todas las funciones que ya les demostré, todas las identidades que están arriba de lo que... Entonces, vamos a ver. Tarea 1. Acuérdense que es para entregar el siguiente, no este viernes, sino el otro, ¿no? Esta semana voy a dejar tarea y lo entregan hasta el otro viernes, pero de todas maneras, lo voy a... Tarea 1, ¿ok? La primera tarea. Demostrar que la densidad de probabilidad W es 1 entre 2 pi integral de menos infinito a infinito, aunque no lo ponen en el libro, pero es E a la menos I U X por la función característica. Entonces vamos a integrar sobre la U. ¿Ok? Bueno, les voy a dar una sugerencia. ¿Sí? Sugerencia. Use la definición delta de x menos x' es igual a
déjame acordar. Y déjame ver si es así. Du. Con el factor de 2pi, ya no me acuerdo si el 2pi va dividiendo o está multiplicando. Creo que va dividiendo. Ajá. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues fíjense bien, aquí tengo la IUX. Me falta la X', ¿no? Entonces yo tengo que partir de la definición de aquí. Aquí está, miren. Multiplico por el lado izquierdo por una E a la I, o sea, E a la menos IUX', por ejemplo, ¿no? Y ya tengo el lado derecho. Me multiplico aquí del lado izquierdo y multiplico del lado derecho. Y luego ya se usa. Creo que es 2pi. Creo que es 2pi, porque si no. Sí, porque es 2pi. Porque cuando ya tengan ustedes esta definición, van a despejar el 2pi dividiendo y les va a dar la. Ok, esa es la sugerencia, ¿vale? Pues déjenme poner aquí. La sugerencia es usar la definición de que la delta de X es esto. Bueno, entonces, la tarea 1, ok, entregar. Viernes, miércoles es 16, lunes 14, martes, jueves, miércoles 16, jueves 17, viernes 18. ¿Ok? Bueno, muy bien. Ya está anotado y se está grabando. De todas maneras, lo puedo poner en el Dropbox. Digo, bueno, está grabándose, o sea que no hay problema. Ahí pueden ver. Voy a hacer también la redacción y ponerlo en el Google Drive, ¿no? Entonces, déjenme. Ok. Seguimos. Entonces queda demostrar 223. Bueno, igual que la función característica, la disparidad de probabilidad, la función característica se puede escribir en términos de cumulantes, ¿ok? Cumulantes mediante las siguientes expresiones. Vean que ya demostramos que la función característica se puede escribir como la 222, 1 más esta cantidad, ¿ok? 1 más esta cantidad. Eso es muy importante. Y aquí está proponiendo que la función característica tome esta forma de poner exponencial de IU a la n, es una exponencial de IU a la n por K de n, o sea que el logaritmo de la función característica va a ser el logaritmo de esta cantidad, o bien, si saco el logaritmo de la exponencial, pues nada más me queda la pura exponencial, ¿no? Entonces, no voy a demostrar varias cosas porque no viene al caso que estemos
Se puede demostrar, eso no es ningún problema. Pero es un poco de lata, pero yo creo que simplemente, dada la función característica de esta forma, uno propone, es una definición, que la exponencial es la suma de IU a la n entre n factorial por k de n. Permítame, está sonando el teléfono. Permítame. Sí, bueno. Sí. Mago. Es que estoy en una videoconferencia. No, no ha llegado, se fue el Juchitán, regresa el sábado. Sí, no te preocupes, no te preocupes. Lo que pasa es que como está sonando constantemente, ya debe haber sido algo. Bueno, si traen permiso y todo eso, te dan identificación y todo. Ah, sí. Bueno, si tienen el permiso y todo, adelante. Sí, yo creo que no hay ningún problema. Sí, no te preocupes, no. Sí, está bien. Ándale, pues. Hasta luego. Ok, entonces, es nada más, lo de abajo es simplemente una definición inmediata. El logaritmo de esto es el logaritmo de esto y el logaritmo de una exponencial pues es la pura exponencial, ¿no? El argumento de la exponencial. Pero lo importante aquí es definir la función característica en términos de la exponencial de sumas. Y estos se les llaman cumulantes. Y los cumulantes tienen que ver con los promedios, pues simplemente, y como van a ver ahorita, por ejemplo, dice, a partir de las 2.25 es posible calcular los cumulantes en términos de las funciones generadoras de los momentos y viceversa, como resultado, dando como resultado lo siguiente. Por ejemplo, el cumulante de orden 1, el cumulante K1 es el promedio M1. Acuérdense que MN son los momentos. MN es el momento de orden N. Entonces, si yo tengo aquí el cumulante K1 es M1 el promedio. El K2 es la varianza, porque M2, acuérdense que va a ser psi cuadrada. Psi cuadrada menos la psi al cuadrado es la varianza, porque aquí está, miren, esto ya lo automáticamente, recuerden ustedes que las expresiones, aquí está, ¿no? La varianza es x cuadrada o psi al cuadrado menos la psi promedio al cuadrado. O sea, son los momentos, pues, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, todo eso es simplemente notación. Como ya estamos en la cuestión de variables aleatorias continuas, pues bueno, vamos a ser un poco más congruentes con esto. Entonces, los cumulantes, el cumulante de orden 2 es la varianza, porque M2 es el psi, promedio de psi cuadrada, menos el promedio de psi, M1 es el promedio de psi elevado al cuadrado. Y ese es el cumulante de orden 3, ¿no? Y eso se demuestra que tiene esta forma, Q4 es esta, etcétera. Y al revés, viceversa, también puede uno mostrar que dado M1 puedo calcular, demostrar que K1 es esto, etcétera, ¿no? Bueno. Se muestra de manera cómoda de establecer las expresiones anteriores en forma de determinante, o sea, de n filas y n columnas. En general, los cumulantes, estos cumulantes que están aquí, así como lo ven, todos los cumulantes tienen esta forma, 228. O sea, si tú formas el determinante, por ejemplo, n igual a 2, necesitas M1, 1, M2 y N1, el primer determinante de orden 2. Y se ve claramente que K2 es 2 menos 1, es 1. Entonces aquí hay un signo menos.
Y entonces si formo el determinante de M1, 1, M2, M2, entonces va a ser menos M1 cuadrado menos M2. Pero como hay un signo menos, va a ser M2 menos M1. Este por este es M1 al cuadrado. Es positivo, con esto es negativo. Menos M1 menos M2, porque es este por este menos este por este. Entonces, con este signo menos se hace más. Y este es positivo, M1 por M1 al cuadrado. Con el signo menos se hace menos. Entonces nos lleva a esta expresión que está aquí. El cumulante de orden 3 es este determinante. 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3, todo esto. Hasta 3 por 3. ¿Y quiénes estos? Estos son los índices, los coeficientes binomiales. 2, 1 es 2 factorial entre 1 y 1. 3, 2 es 3 factorial entre 2 factorial por 3 menos 2, cosas así, ¿no? Esos son los coeficientes binomiales, los factoriales, esos que se conocen como la forma de construirlas. 3, 2, 2, 1, etcétera, ¿no? Entonces, cuando uno construye el tercer determinante, de 3 por 3, el K3, aquí sería 3 menos 2, 3 menos 1 es 2, entonces menos 1, esto es positivo. Y nada más tenemos este determinante, y acuérdense que construir determinante con los cofactores es M1 que multiplica este por este, menos este por este es así, este por este, y menos este por este, y así. Y entonces les debe dar esta forma de, esta expresión para el cumulante de orden 3 y de orden 4, y así sucesivamente. Entonces es los cumulantes, ¿ok? Entonces, con esto, se puede uno, el segundo cumulante es la varianza, miren, ahí está. Es esto. Dicen que existen dos casos útiles simples en varios procesos físicos. El primero ocurre cuando K1 es distinto de 0 y el resto son 0. O sea que fíjense bien, cuando nos dicen que K1 es distinto de 0 y el resto son 0, donde la función característica se escribe como, ¿por qué? Pues porque la función característica está aquí. Es la exponencial de esta suma. Entonces voy a poner K1 más K2 por IU a la 1 entre 1 factorial K1 más IU al cuadrado entre 2 factorial K2 más, entonces es la exponencial de una suma de cumulantes. Si todos los cumulantes son 0 excepto K1, tengo que la función característica es la exponencial de esto, claramente. Ahí está. Nada más es esta. Bueno, muy bien. Lo que habíamos dicho. Si yo conozco la función característica, mediante la transformada inversa de Fourier puedo calcular la función de distribución. En pocas palabras, si yo conozco los momentos de una distribución, puedo construir la función característica. Y depende de las integrales que yo quiera hacer de la transformada inversa de la función característica de Fourier, pues puedo calcular la función de distribución. Para este caso en el que el cumulante, el promedio es distinto de 0, la densidad de probabilidad está dada por la transformada inversa de Fourier, que es esta. Y ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es la delta de x menos K1? Pues porque, acuérdense, aquí está lo que yo les decía en la tarea. Entonces en la tarea, fíjense bien, es la variable, aquí me faltó un signo menos. Aquí está, miren. Entonces, ok, entonces será 1 entre 2pi. Esta es puse x menos x prima, menos. Ok, déjenme corregirlo. Aquí está la delta de x menos K1 multiplicado por IU. X menos K1. Y el 1 entre 2pi. Entonces, qué bueno que no lo he borrado.
qué bueno. Aquí está aquí está el error. Ahorita lo corregimos. Es esto. 1 entre 2pi. Ok. La delta es 1 entre 2pi. Y aquí va un signo menos. Porque era x menos k, 1. Entonces aquí va a ser delta menos k1, si yo voy a ser consistente con lo que quiero encontrar. Entonces esa es la función, definición de la delta. Qué bueno que... Ajá. Entonces, ya quedó. Ahora sí. X menos X prima. Esto es X menos X prima. Es 1 entre 2pi y ya está. ¿Ok? Entonces, si yo sustituyo la función característica en la transformada inversa de Fourier, aquí, me va a quedar e a la IUK1 por e a la IUX. Pero eso, e a la IUK1 por e a la menos IUX. Ahí está. Y eso no es más que la función delta. Entonces la distribución de probabilidad es X igual a K1. ¿Qué significa? Ahora sí, ¿qué significa cuando uno dice esta distribución de probabilidades delta de X menos K1? Quiere decir que esta distribución, la X toma el valor preciso de K1. La variable aleatoria X es igual a K1, porque si X es distinto de K1, esto es 0, por definición de la función delta. La función delta es distinto de 0 cuando tomas X menos K1, y cuando son iguales es distinto de 0, pero cuando son distintos, esto es 0 por definición de la función delta. Entonces la delta nos garantiza que X toma el valor preciso de K1, ¿okay? O K1 toma el valor preciso de X, la variable aleatoria, K1 en este caso, ¿no? O el cumulante que en este caso es, ¿no? K1 toma el valor preciso de X. Eso es lo que dice aquí la función delta, porque es distinta de 0 cuando K1 son iguales y X son iguales, pero es 0 si son distintos. Entonces esa es la propiedad de la función delta. ¿Okay? Entonces ahí la distribución de probabilidades que K1 es lo mismo que X, porque si no, eso es 0. Vamos al siguiente ejemplo. El segundo caso que se tiene es K1, aquí hay un error, aquí es K2 mayúscula 0, y todo lo demás, desde 3 en adelante, son 0. Solo K1 y K2. Entonces, fíjense bien, la función característica aquí mismo se ve claramente. Voy a sumar. Es IU por K1 entre 1 factorial es 1. Entonces, IU por K1. El siguiente, IU al cuadrado entre 2 factorial por K2. Pero I al cuadrado es menos 1. Entonces me queda menos U al cuadrado entre 2 factorial K2. El resto son 0. La función característica en términos cumulantes lo puedo escribir así. Y ahí está. Aquí está. La exponencial de IUK1 menos un medio, ya saben por qué sale un menos, porque es I cuadrada, menos un medio, 2 factorial, es 2, U cuadrada por K2. Y el resto es 0. Y entonces la densidad de probabilidad, bueno, pues esto, ahí está, pero vamos a hacerlo, vamos a hacer el ejemplo, voy a explicar con detalle eso porque sí es importante. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a ver. Ok, ya esto lo puedo borrar para explicar lo demás, ¿no? Ok. Muy bien. Hasta aquí
Todo vamos en orden, no hay ningún problema. ¿Todo está claro? Sí, profesor. Muy bien, perfecto. Pues vamos bien. Sí, el asunto aquí es ir haciendo ejercicios para que ya estamos en eso, ya estamos en los momentos de ejercicios para que ya vayamos. Bueno, vamos a ver. Quedamos que la función característica es la exponencial de la suma de los cumulantes, que es la suma desde i igual a 1 hasta infinito de iu a la n entre n factorial por k de n. Entonces, dice el k1 distinto de 0 y todos los demás son 0. Ajá. Ya vimos que la función de distribución es por la transformada inversa de Fourier esta cantidad. Recuerden, aquí es e a la menos iux por la definición de la transformada inversa, aquí es menos. Por la función característica. Pero la función característica, para cuando K1 es distinto de 0, pues simplemente es 1 factorial IU K1. Entonces, aquí, en el caso de 1 para K1 distinto de 0, es lo que les decía, ¿no? E a la menos IU por esta, pero esta es E a la IU, con N es igual a 1, entonces es K1 por DU. Y esto, yo les decía, es E a la menos IU, y entonces pongo, me faltó poner aquí la X. X menos K1 diferencial de U. Y esto es precisamente la definición de la delta de X menos K1. ¿Ok? Ahí, aquí está la distribución de probabilidad. Entonces es simple y sencillamente la función delta de vida. Eso es el caso cuando K1 es distinto de 0. Si K2 es distinto de 0 también, K1 y K2 son distintos de 0, ahora pues hacemos exactamente lo mismo y queremos ver cuál es la distribución de probabilidad. Entonces es dada la función característica con los cumulantes que son distintos de 0. Entonces ahora tengo la propuesta del ejercicio es K1 es distinto de 0, K2 es distinto de 0 y todos los demás, etcétera, son 0. Entonces la función característica en este caso es la exponencial de IU K1 menos IU al cuadrado, más IU al cuadrado sobre 2 factorial, pero eso es U cuadrada sobre 2 por K2. El resto ya no existe, son 0. Y la pregunta es, ¿cuánto vale la distribución de probabilidad? Es la transformada inversa de Fourier de la función característica integrada. Y esto no es más que infinito, infinito. Ahora aquí es menos IUX. Ahora pongo más IUK1 menos U cuadrada sobre 2 K2 diferencial de U.
Y uno se pregunta, ¿y ahora qué hago? Pues la variable de integración es u. Aquí tengo u, aquí tengo u, y aquí tengo u. Todo lo demás, en principio, se considera como constante, porque mi integral es sobre u. Entonces, esto lo puedo agrupar de esta manera. Entonces, va a ser la exponencial. Esta es u y esta es u. Entonces, me conviene escribir, primero este es u cuadrado, entonces voy a escribir así, menos k sobre 2 por u cuadrada, que es la variable de integración. En el otro caso, voy a tener esto, voy a tener menos iu, perdón, ix, perdón, perdón, sí, menos ix menos k1, que multiplica a u, diferencial de u. A ver, vamos a ver si es cierto. I por x es, por u, es menos iux. El otro es más. Menos por menos da más, y K1U, y K1U. Entonces está bien la representación. Entonces queda de esta manera. Voy a llamar, vamos a llamar, déjame ver qué conviene aquí. Sí, voy a poner lo siguiente. ¿Están de acuerdo conmigo que toda la exponencial es de esta forma, no? Bueno, voy a poner k sobre 2 u cuadrada menos i x menos k1 de u. Bien, ahora voy a factorizar, déjame ver. Sí, bueno, ok. Voy a factorizar esta cantidad. Aquí voy a completar el cuadrado porque mi integral es la u. Entonces, para completar el cuadrado voy a poner así k sobre 2 que multiplica a u cuadrada, menos por más da menos, y aquí voy a tener un más, y aquí voy a tener un 2, x menos k1 dividido entre k2, y entonces esto me queda u. Así. Ok. Toda esta cantidad que está aquí lo voy a poner en rojo. Todo esto es una constante para la variable de integración que estamos haciendo, es en u. En la exponencial tengo u cuadrada y u, que es esto que está aquí. Y u. Y esto es igual, factorizo el k sobre 2, menos k sobre 2, pongo u cuadrada, menos con más da menos, y K2, con esta K2 se cancela, y este 2 con eso se cancela, me da lo mismo de arriba. Bueno, ¿cómo completa uno el cuadrado? Pues completa uno el cuadrado de la siguiente manera. Lo voy a hacer todo explícito, ¿eh? Déjame borrar. Voy a para arriba. A ver, bueno, no se les olvide. Voy a hacerlo chiquito para que no. Voy a poner aquí. Menos K2 sobre 2. Voy a abrir la. Entonces tengo u cuadrada más a por u. U cuadrada más una cantidad que le puedo llamar a por u. Entonces,
voy a poner A por U. Bueno, déjeme ponerlo así, 2A. Porque ese 2 se me va a cancelar ahorita, van a ver por qué. Déjeme. El 2 lo voy a poner aquí afuera, aquí adentro. Voy a poner aquí el 2. Entonces, todo esto le llamo A. Entonces, esto es 2A, donde A es lo que está aquí adentro, ¿no? Esto le llamo A, pero para no confundirnos, mejor lo hago así. Mejor le hago así. Entonces, esto va a ser 2A. Por U. Ahora sí, menos K sobre 2. U cuadrada. Voy a completar el cuadrado. Es esta cantidad, 2A por U. Aquí voy a sumar y restar la mitad del término lineal en U. La mitad elevado al cuadrado va a ser A cuadrada y le resto A cuadrada. Entonces vean, sumé y resté la mitad de este coeficiente de U, pero la mitad del 2A es A, elevado al cuadrado es eso. Entonces ahora sí, continuamos, entonces nada más para no. Bueno, la densidad de probabilidad resulta ser que, bueno, antes que nada, déjeme hacer la operación, esa que hace falta. Entonces quedamos que la exponencial quedó menos K2 sobre 2, quedó U cuadrada, menos 2A por U, más A cuadrada, menos A cuadrada. Esto es lo mismo que menos K sobre 2. Todo esto, hasta acá, es un binomio cuadrado perfecto. Es este. Y luego es menos por menos da más. Todo esto, todo lo que está dentro es este binomio U menos A al cuadrado. Es U cuadrada menos doble producto del primero y segundo más el cuadrado del segundo. Y el último es este por este es K sobre 2 A cuadrada. Entonces no se les olvide que A es X menos K1 sobre K2. ¿Ok? Al cuadrado, pues ya queda. Bueno, entonces, finalmente, la W de psi de X es igual a 1 entre 2pi por la integral de menos infinito a infinito. Ya lo tengo aquí. Todo esto que está aquí en subrayado, ya lo simplifiqué y tiene todo eso con la exponencial. Entonces tiene esta estructura. Exponencial de menos K sobre 2, U menos A al cuadrado, más K sobre 2 por A al cuadrado, por diferencial de U. Pero este ya no afecta a la U, entonces esto es lo mismo.
1 entre 2pi por la exponencial de K2 sobre 2 a cuadrada. Ya sale la exponencial. De menos infinito a infinito, de e a la menos K2 sobre 2, x menos a al cuadrado, diferencial de u. Muy bien. Ahora tenemos que recordar lo siguiente. La integral de menos infinito a infinito de e a la menos a x cuadrada diferencial de x es la integral raíz de pi entre a. ¿Ok? Eso es muy importante recordar. Entonces, en nuestro caso, también la integral de menos infinito a infinito de e a la menos a x menos b al cuadrado, si quieren ustedes más menos b, por dx, también es la raíz de pi sobre a. La constante aquí no afecta. Ay, la constante esta b no afecta. Sea más o menos, no hay ningún problema. Es una constante, b es una constante, siempre va a dar esto mismo también. No hay ningún problema. Entonces, miren, nosotros tenemos esta integral. Es exactamente esta que está aquí. Con el signo menos aquí, no más aquí. Pero sigue siendo pi sobre a. Entonces, ¿quién es a minúscula en nuestro caso? Es k sobre 2. Entonces, el resultado de esta integral menos k sobre 2 por x menos a al cuadrado es lo mismo de u, a ver, aquí me equivoqué, es u. Perdón por aquí es u. Esta es la variable u. Ahí está. Entonces estoy nada más poniendo caso. Entonces aquí es u. Aquí es u, que es la que estamos trabajando. Bueno, entonces, esta integral les parece a este con el menos aquí, no hay problema. Entonces es pi entre a, pero a vale, entonces va a ser raíz de 2pi entre k2. Esta es la integral esta. ¿Ok? Ahí está. Finalmente, ya tengo evaluado esta integral y ya tengo esta exponencial. Ya tengo todo. Sustituyo. A la hora de sustituir,
que es esta, no se lo olvide, es 2pi entre K2. Entonces, ajá. W de psi de x era 1 entre 2pi por la exponencial de K2 por A cuadrada. Por este resultado, por la raíz de 2pi sobre K2. Pero A, bueno, lo voy a volver a ordenar. Raíz de 2pi raíz de 2pi entre pi, 2pi. Entonces esto me va a quedar así. Raíz de 2pi. El 2pi es raíz de 2pi por raíz de 2pi. Es 2pi es raíz de 2pi por raíz de 2pi. 1 entre K2. 1 entre raíz de K2. ¿Quién era A? A ya no me acuerdo, pero A era x menos K1. Ajá. Exponencial de K2 sobre 2. Este era x menos K1, como es al cuadrado, sobre K2 al cuadrado. Ese era A. ¿Ok? Era más, menos, si es K sobre 2 al cuadrado, y aquí hay un 2 también, entonces aquí es, a ver, K sobre 2 A cuadrada. A cuadrada, exactamente, es esto. Ahí está. Es x menos K1 entre K2 al cuadrado. X menos K1 entre K2, y eso es al cuadrado. Ajá. Es al cuadrado. Muy bien. Ahora, este cancela con este 2pi. Y me queda 1 sobre raíz de 2pi por K2 por la exponencial, este K2 y este K2 se cancela por la exponencial de x menos K1 sobre 2K2. Y ahora esto es al cuadrado. Entonces, ahí está. Ahí está. Ok. Bueno, finalmente encontramos la W psi de X que tiene esta estructura algebraica por la exponencial. Aquí me faltó un signo menos. Me faltó un signo menos aquí. Porque venía de la más a cuadrada menos a cuadrada. Entonces, a ver, esperen. Menos, más, menos, daba más, ¿verdad? Pero ¿por qué? Menos por menos, a ver. Por ahí me debe haber equivocado. Ahorita lo corregimos. Debe de quedar esto. Aquí debe ser un menos, pero ahorita vamos a ver por qué es un menos. Me da la impresión de que era un... Sí, me faltó, pero ahorita lo checamos, ¿no?
Ahí está. Si uno lo quisiera escribir, ¿se acuerdan del cumulante de orden 1 es M1? Pero M1 es el primer momento. Vamos a ponerlo así. O sea, puedo poner la psi, pero puedo poner la X también. Y el segundo momento, el cumulante de orden 2 era este. O sea que es la varianza. Voy a ponerlo así. Varianza. ¿Ok? Si quieren. Por decirlo así, ¿no? Pero bueno, aquí voy a poner la X mayúscula para que no sea, sino las variables grandotas, pero bueno, no pasa nada. Al final de cuentas uno va a entender después que bueno, poner X grandota o X chiquita es lo mismo. Es nada más cuestión de entender. ¿Ok? Para no perderla. Ok. Entonces, pero bueno, ya debí haber puesto la psi, pero da igual, ¿no? Este es K2, entonces esto voy a ponerlo así, 2 pi sigma cuadrada, para ser congruentes, porque si no nos vamos a hacer bolas. Déjeme ser congruente con esto. Y ahorita les voy a terminar de... el promedio. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahí está la psi, la variable psi, por la exponencial de menos x menos K1 es el promedio. Y abajo al cuadrado, y esto es K2 es sigma cuadrada. ¿Ok? Ahí está la función de distribución. Ajá. La función de distribución. ¿Ok? La función de distribución correspondiente. Si nosotros regresamos, y yo les he más o menos comentado lo siguiente. Esta función de distribución es la función de distribución gaussiana. ¿Ok? O la función de distribución normal. Una función de distribución normal gaussiana tiene esta estructura. Tiene esta estructura. ¿Sí? Cuando uno normalmente dice, voy a poner la P de X o equivalentemente W de X, esto es, si yo les digo, grafiquen esta función así, la raíz por la exponencial de menos X menos su promedio al cuadrado sobre 2 sigma de X cuadrada. Así. Esta es esta distribución. Aquí está el promedio y esto tiene esta forma. Ya me salió mal la figura, pero es la campanita esa. A ver si me sale mejor ahorita. Bueno, voy a tratar de... mucho mejor. Ahí está. Esa es la función de distribución gaussiana, la gaussiana, X menos su promedio, dividido entre 2 veces la varianza y raíz de 1 entre 2 pi por la varianza. ¿Ok? Esa es la forma de esta distribución. ¿Y por qué? Pues ven, si yo no manejo la variable grandota X, ni la psi, ni la Y grandota, y simplemente una variable estocástica X minúscula, como la variable estocástica, si quieren ustedes, su función de distribución es, si es gaussiana,
es 1 entre la raíz cuadrada de 2pi. ¿Ok? 1 entre la raíz cuadrada de 2pi por sigma de x al cuadrado, por la exponencial de eso, donde la anchura ya habíamos quedado, ¿no? Tiene que ver con el tamaño, el ancho de la función de distribución es la sigma cuadrada. ¿De acuerdo? La desviación estándar es la raíz de lo que habíamos quedado la distancia, pero bueno, en fin, normalmente esto es la anchura. La sigma cuadrada o la varianza es la anchura. Es la anchura de la distribución. ¿Ok? Ahí está. Entonces el promedio es este valor, el máximo. Ajá. Bueno, pues vean aquí. K2 es precisamente la varianza de la variable estocástica, ¿no? Que lo estoy llamando la psi de sigma de cuadrada de psi de psi y sigma cuadrada de psi. Ajá. Ahí está. ¿De acuerdo? Esas son notaciones nada más con lo que estamos trabajando, pero en general una función de distribución normal es esta o gaussiana. Es esa. Entonces, la transformada inversa de Fourier de la función característica, cuyos cumulantes, el primero y el segundo, son distintas de cero, entonces la función de distribución correspondiente, porque es la transformada inversa de Fourier, pues es la función de distribución. Esta, pues no es la misma que la función característica de la cual partimos, que era la exponencial de I, U, ¿sí? K1 menos U cuadrada sobre 2, K2. Bueno, si es cuadrático en U, podemos componer el cuadrado, pero ya no, digamos, no tiene la misma forma que esta, porque la anterior tuvimos que meterle la I menos IUX y luego integrar, pero esta no es la misma que esta. Ahí están las dos funciones. Tienen las mismas variables K2, K1, ahí están, pero en una la tiene así, en esta. Pero uno puede completar el cuadrado, pero pues te sale otra función distinta, ¿no? Si uno grafica en matemático, en un lenguaje que uno quiera, te va a dar aquí una gaussiana, te va a dar esta, pero esta te va a dar otra curva distinta, ¿no? Pero esa es la idea de una función característica que te permite calcular la función de distribución. ¿Ok? Viceversa, si yo tengo la función de distribución, ok, ya no. Ok, déjame ponerle aquí. O sea, nosotros calculamos, dada la C de psi de U, pues pasamos para acá. Pero también se puede demostrar esto. ¿Cómo calculamos la función característica dada la función de distribución? Pues muy fácil, que es la integral de menos infinito a infinito de E a la I U X. Por ahora ya que tenemos, aquí es 1, bueno, por C, perdón, por la W. Ajá. Por la W.
Ahí está. Si yo ya calculé la W de psi de X a partir de la C de U, yo puedo calcular, evidentemente, la función característica a partir de las distribuciones que ya encontré. Entonces, tarea 2. Tarea 2. Dada la densidad de probabilidad gaussiana W psi de X, que es esta, obtenga, coma, obtenga la función característica. Ahí está. Esta es la otra tarea. Ya tienen 2 tareas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿O todo está muy claro? Todo claro. Todo muy claro. ¿Ok? Aquí lo único que tienen que hacer es introducir la W de X aquí y realizar la integración en X y encontrar la ecuación C de U que está allá. ¿Ok? No hay ningún problema. Entonces ya pueden calcular una con la otra, etcétera. Si yo les doy la función característica, pueden calcular la función de distribución, ¿no? Todo lo que se requiera. Entonces, en resumen, los 2 ejercicios que hicimos fue completar el cuadrado de una distribución gaussiana. Para encontrar una distribución gaussiana, calculamos bueno, entre comillas, los cumulantes, pero una función característica puede escribir en función de los cumulantes, ¿no? Y pues, ¿qué sigue? Después de esto, ¿qué sigue? Pues, transformación de variables, ¿no? La transformación de variables dice lo siguiente: es muy útil utilizar la ecuación 2.14 si se desea obtener la densidad de probabilidad de una variable aleatoria eta, tal que eta es, fíjense bien, la 2.14 es precisamente el promedio de la W psi de X, es el promedio de la delta X menos psi, que eso es muy útil para calcular transformaciones de variables aleatorias. Con eso vamos a poner lo siguiente: tomando en cuenta la densidad de probabilidad para la variable eta, W, ahí fíjate, W de eta de Y, por definición, va a ser el promedio de la delta de Y menos eta, en vez de X menos psi. Si no es... Ahora, bueno, tal que eta está entre Y y Y más de Y. Pues claro, porque esta es la probabilidad de que la variable aleatoria eta esté en el intervalo Y y Y más de Y, como ya se los definí desde un principio. Pero esto es precisamente el promedio de la delta de Dirac de Y menos eta. Ahora bien, ¿qué es lo que queremos? Es decir, si yo conozco, dice, conociendo de antemano la densidad de probabilidad psi de X, dada la transformación eta igual a G de psi, ¿ok? La pregunta es, ¿cuánto debe valer la densidad de probabilidad para la eta con esta transformación? Conozco la W de psi y conozco la G de psi. Entonces yo necesito, dada una transformación eta igual a G de psi, ¿cómo calculamos la transformación, la densidad de probabilidad de la eta? Por definición, comenzamos con delta de Y menos eta, aquí está.
el promedio. Bueno, ahora vamos a escribir lo que no conocemos en términos de lo que ya conocemos. Entonces, Y menos la eta que es G de psi. Aquí nos dice, es muy útil usar para obtener necesidades de probabilidad de la variable eta, tal que eta es igual a G de psi, donde G es una función arbitraria, bien comportada, evidentemente, que existan que se pueda integrar, etcétera, etcétera. Si eta es igual a G de psi y la densidad de probabilidad asociada a la psi es la W psi de X, la pregunta es, ¿cuánto vale entonces la densidad de probabilidad de la eta si eta cumple que es G de psi? Bueno, primero partimos de esta definición y ahora, como la información que conocemos es W, eta es igual a G de psi y además conocemos la información de la W psi de X, pues entonces ahora lo anterior, delta de Y menos eta, que es igual a Y menos lo que ya sabemos que eta es igual a G de psi, aquí está. Ahora no me resta más que este promedio es una integral, ¿sí? Es una integral de la función delta, aquí está, multiplicado por ¿quién? Pues por la densidad de probabilidad que yo conozco, que es la de la G de X. O sea, acuérdense que del lado izquierdo tenemos las variables, y en las integrales metemos las variables minúsculas. Y para la eta y X para la psi. Entonces, por eso, el promedio de una función es la función integral de la función por la densidad de probabilidad de quién. No puedo poner la eta de Y porque esa no la conozco, la que conozco es la y además porque la variable ahora, entre comillas, aleatoria es la G de X. Asociada a esta es delta de Y menos G de X. Igual por el promedio, por la W psi de X, que es la que ya conocemos. Esa es la reglita. ¿Ok? Esa es la regla. ¿De acuerdo? Entonces, con eso, si conocemos la densidad de probabilidad de W psi de X, la metemos ahí y hacemos la integral y entonces encontramos quién es W eta de Y. Eso es muy común para hacer transformaciones de variables aleatorias. Esto siempre aquí, usando siempre de la función delta. Bueno. Ahora, dice que la función delta de una variable, de una función, tiene esta, pero es una definición. Vamos a entenderlo así, que es una de las propiedades de la función delta. Este es de 2.2035. Es una definición, entendámoslo así. Bueno, yo ya no va a dar tiempo, ya casi son las 12. Donde x son las raíces de la función h, hacemos h igual a y menos g de x, porque es la que nos interesa aquí. Pero ya sabemos que la delta de una función h de x se puede escribir así. Donde xn son las raíces de la función h. Hacemos h de x igual a y menos g de x, que es esto. De modo que la derivada de h de x con respecto de x es igual a solo la derivada de g, porque aquí no depende explícitamente de x, sino de la que depende de x es g. Y además hay un signo menos, que no se puso ahí. Pero bueno, se va a tomar el valor absoluto, por eso es que no importa.
donde h de n es igual a y menos g de xn. Y bueno, se demuestra que w de n de y se puede demostrar que tiene esta forma. Eso lo terminamos el viernes y viene un ejemplo aquí. Vamos a hacer un ejemplo. Y luego ya aplicamos otros ejemplos más, ¿no? Para hacer transformaciones. Bueno, entonces, para transformación, aquí se ve la utilidad de la W para este tipo de casos. ¿Ok? Bueno, con esto acabamos el día de esta clase.